Ya estamos en contacto con nuestra amiga de siempre, Laura Deriu. Hola, ¿cómo les va? ¿Qué decís, Laura? ¿Cómo te va, Laura? Estoy escuchando atentamente las remesas, o sea, va más allá, ¿no? Esto de lo que algunos piensan que es un tema ideológico, pero es un tema de un posicionamiento claro, porque todo ese dinero, esto creo que la década menemista tuvo mucho que ver, ¿no? Con eso, al entregar las principales empresas a manos extranjeras, obviamente una empresa extranjera, ¿qué se lleva? No se lleva pesos, no necesita pesos, se lleva dólares. Así es. También. Entonces esas remesas permanentemente saliendo del país durante décadas, bueno, nos dejan siempre sin dólares, más todo lo que decía Daniel, las aduanas, la corrupción y el contrabando en esos puertos y en esas aduanas que no controlan lo que deberían controlar. Es una especie de bolsa con un agujero en el fondo, nunca se va a llenar. Absolutamente. Y además vos pensás todas las zonas monopólicas y oligopólicas que hay en la Argentina, a partir de la cual hay enormes sobreganancias, y esas ganancias efectivamente se hacen en pesos, pero se convierten en dólares y se remesan al exterior. Por tanto, efectivamente es una bolsa, yo creo que con muchos agujeros, y tiene que venir algún remendón, alguien que sepa manejar aguja e hilo y empezar a cerrar cada uno de esos agujeros, porque de lo contrario esa bolsa no nos va a contener nunca. Y también tiene mucho que ver el tema deuda, vos decías deuda por naturaleza. Bueno, algo dijo Cabandier, lo dijo mal, porque en realidad dijo que si no condonaban la deuda tenían que contaminar, pero bueno, en realidad fue un acto más bien de sinceramiento, o sea, se está planteando, y creo que hay que plantearlo ya directamente por esto que vamos a hablar ahora, que es el informe del instituto del IPCC, el panel intergubernamental de cambio climático, porque justamente estamos en una década decisiva, ya los tiempos se acortan, los colapsos de los ecosistemas están en ciernes, y para muchos países, sobre todo los países menos desarrollados, como nosotros, por ejemplo, o con una deuda, un yugo en nuestra cabeza como esa deuda, algunos creen que para obtener dinero hay que decirle sí a todo, y eso implica incluso llevar adelante producciones o proyectos que son ecocidas directamente y que no tienen ningún tipo de sostenibilidad ambiental. Entonces, para obtener esos dólares y para generar otras cosas, que puede ser estado de bienestar o trabajo, o creen que de esa manera, que por supuesto sabemos que no es así, vamos a lograr crecer y desarrollarnos dentro del mismo modelo productivo, lo cual ya es un hecho de que no, porque tenemos con ese modelito el 50% de pobres. Entonces se están condicionando esto a una condonación de deuda, pero está mal planteado. Creo que hay que plantearlo de una manera mucho más profunda, hay que plantearlo también desde un enfoque regional, o sea, en esto tendría que estar toda Latinoamérica y todos los países que están endeudados al unísono, reclamando una condonación, porque realmente no hay forma de salir, sino, y eso transformarlo, esa condonación, en un crecimiento y un desarrollo dentro de lo que hoy podemos decir que puede ser sostenible, y que ahora hasta eso está en duda, porque cualquier tipo de crecimiento o de desarrollo va a impactar, aunque nos convirtamos de la noche a la mañana a energías eólicas, solares. Bueno, eso también requiere minerales, requiere metales, requiere un gasto de energía, o sea, todo lo que hagamos de aquí en más indefectiblemente va a impactar, y todo le va a sumar, quizás en un poco menor grado que seguir con la corriente o con la tendencia de los combustibles fósiles, pero no hay nada que no impacte. Entonces tenemos que hablar de temas que son incluso bastante políticamente incorrectos, como un crecimiento o un decrecimiento, porque lo que están planteando muchos es ya directamente eso, y cómo se sostiene un decrecimiento cuando se necesita darle de comer a la gente, que la gente tenga un trabajo, que la gente pueda desarrollar su vida, que pueda pagar
lo mínimo que necesita para poder vivir, quizás también tendamos que hablar en un futuro de una moneda global cuya reserva de valor sea la naturaleza, porque no hay muchas salidas a lo que se está planteando o a lo que se está viendo, y voy al tema, Mario, sí. Si me permitís, bueno, que es esto que ha dicho el Instituto Intergubernamental de Cambio Climático. Este es un organismo que pertenece a las Naciones Unidas, que no es el que genera la información. El IPCC, esas son las siglas, no genera información, sino que toma información, junta información y estudios que son muy diversos y que vienen de todos los puntos del planeta, estudios científicos, estudios de universidades, investigaciones de distintas cuestiones, todas relacionadas al ambiente, algunas a los bosques, otras a los mares, otras a las especies en extinción, otras al clima. Junta, o sea, todo eso lo analiza y después se emite un informe. Ese informe se basa justamente en más de 14.000 estudios científicos. El último informe del IPCC fue en el año 2013. Fíjate vos, se toma cierto tiempo porque es mucha información la que hay que recabar. Y bueno, este es el sexto informe de este panel que depende de las Naciones Unidas, que integra las Naciones Unidas, y es realmente lapidario. Es lapidario porque habla de los escenarios posibles o ya directamente ni siquiera posibles. Por ejemplo, lo primero que establece en sus conclusiones en síntesis son que esto es responsabilidad del ser humano, eso clarito, porque había algunas tendencias que hablaban, no, pero estos son procesos que se dan, como la era de hielo y pim, pam, no, esto es antrópico, eso es lo primero que dice, el Homo sapiens es el responsable. Lo segundo que dice es que estos cambios no tienen precedentes, dentro de lo que es la era cristiana, o sea, los últimos 2000 años, no tienen precedentes en cuanto a emisiones, en cuanto a temperatura, gases, etcétera. El tercer punto es que la probabilidad de los eventos extremos climáticos y de los que y todo lo que proviene de ahí es absoluta, o sea, está extremadamente aumentada. Digamos que va a pasar, no es que podría pasar. La cuarta conclusión es que no hay lugar en el mundo donde esto no suceda. O sea, todo el planeta, cada rincón y cada lugar del planeta va a estar afectado. Algunos pensaban que algunas cosas se iban a dar más en el hemisferio norte, pero que en el hemisferio sur no. No. En todo el planeta. Y después la quinta conclusión habla de los puntos críticos. Los puntos críticos que son cambios que ya los considera irreversibles. Y esto quizás fue lo que más impactó, ¿no? Porque dentro de todas las movidas, el Acuerdo de París, etcétera, se planteaban un objetivo que era no llegar al 1,5 grados de temperatura, de incremento de temperatura planetaria. Bueno, esto ya está asegurado, ya directamente no olvídense, ya llegamos y los pasamos. Y ahora, en 8 o 9 años, no es que esto va a suceder en 2070, como se pensaba al principio, no, 2030 más o menos, mucho antes de lo previsto, previsto. Y el peor escenario, porque también plantea varios escenarios, serían los 6 grados, que ya es una catástrofe inimaginable, no vamos a hablar de eso pero esto es a fin de siglo, si llegamos. Ahora, en el medio va a ocurrir evidentemente una catástrofe ambiental, quizás nuevas pandemias, y quizás a la fuerza disminuya la población mundial y algunos quedemos en el camino, y eso represente un reequilibrio sobre la base del sacrificio de millones o quizás miles de millones de seres humanos. Bueno, puede estar en la cabeza de muchos esto. Ese es el tema, la crisis va a ser es directamente socioambiental. Socioambiental. Y eso es lo que muchos negacionistas no entienden o no quieren entender o están en otra sintonía. Este tipo que a veces parece un idiota, pero yo creo que es un títere de determinados poderes económicos, se llama Javier Milei. Ha dicho que el tema del cambio climático es un invento de los socialistas. Sí, bueno, un disparate.
Bueno, ese es el tema, ¿no? Cuando estos organismos están hablando de cuestiones ya de el concepto irreversible es lo que prima en este informe, y esto es lo grave. En este contexto, que nosotros tengamos que se elijan representantes de esas características, es peligroso. O sea, la ciudadanía tiene que comprender eso, que hoy por hoy no podemos dejarle a estos personajes, y no es el único, no es el único, porque en una discusión que yo vi entre Tetaz, el economista, y Del Caño de la izquierda, Tetaz llegó a decir, cuando Del Caño hablaba de estas cosas, se fueron hablando del tema, se fueron metiendo en ese tema, y hablaba de la destrucción de la codicia, de lo que está llevando el capitalismo a destruir absolutamente todo sin límites, del extractivismo, y el otro salió diciendo que en realidad eso no era así, que la pandemia se había producido porque un chino se comió un murciélago, y que si la gente iba a comprar alimentos procesados a los supermercados, no habría ninguna pandemia. Bueno, ese es el pensamiento de Tetaz. Bueno, pero Tetaz vive en un departamento, va a trabajar, es un niño mimado, porque lógicamente el drama argentino, te hago un paréntesis, porque así también los oyentes conocen de qué se trata este problema. El drama de la Argentina es que su burguesía, su alta burguesía, los personajes más ricos del país, son un conjunto de incapaces. Entonces promueven, financian economistas que promueven una cantidad de ideas muy insustentables, sin fundamento científico, sin ética, pero que como a ellos les resultan simpáticas porque derechizan a la sociedad, y en definitiva ellos son conservadores que quieren preservar sus privilegios, entonces alimentan esta playa de economistas que dicen todo lo mismo y que centran todo en el gasto público, como si el problema de la Argentina fuera el equilibrio fiscal, que es un problema, pero es un problema de 15º orden y no la fuente de todos los problemas como ellos creen. Pero claro, es lo que ellos financian, y por eso los vas a encontrar en los grandes medios de comunicación, que son grandes medios de comunicación de los grandes grupos económicos dominados por esta oligarquía económica incapaz que tiene la Argentina. Y este es el drama que estamos viviendo, y por eso promueven a estos personajes que realmente son lamentables, que han fracasado todo el tiempo desde el 76 en adelante, que han sido hegemónicos, pero que pretenden seguir gobernando la Argentina por las buenas o por las malas. Felizmente espero yo que no sea más que digamos una señal diminuta la que logren ellos, y que las masas populares puedan encaminarse por otro lugar. Cierro el paréntesis y te dejo que continúes con tu exposición. Sí, bueno, y esto asociado a lo que nos está diciendo la ciencia, transforma a estos personajes en peligrosos, porque son peligrosos para la humanidad, son peligrosos para nuestros hijos, para nuestros nietos, porque no van a tomar las decisiones que hay que tomar, y sino que todo lo contrario. Vos fíjate que hay una ley de humedales que está ahí trabada, que no sale, están operando permanentemente, están los lobbies, todo se ralentiza, y estos personajes van a responder a esos lobbies porque lo dicen permanentemente, o sea, no ocultan nada. Entonces, si nosotros vamos a en este momento elegir líderes que no crean en la ciencia y que nieguen estas cuestiones y que no entiendan la importancia que tiene la naturaleza y todo lo que de la cual somos parte y no dueños, si no le ponemos un freno a esta gente que no cree en nada de eso como algo que hay que proteger, o que lo ignora por intereses de codicia, porque representan intereses netamente económicos, realmente el futuro es negro. Entonces, si sabemos quiénes son y si sabemos cómo piensan, porque lo dicen claramente, tengamos conciencia de lo que significa dejar los gobiernos y el poder en manos de esta gente,
porque esto que estaba diciendo yo recién, en relación, que lo dice el panel, insisto, intergubernamental de cambio climático, que no se puede decir que sean de izquierda, ni socialistas, ni nada que se les ocurra, ya está hablando de fenómenos que se retroalimentan, de que hemos llegado a alterar los puntos de inflexión, se está alterando hasta la corriente oceánica, porque ha entrado una masa de agua dulce del derretimiento concreto, medible, del Ártico, Groenlandia, pero una masa de hielo impresionante, se está derritiendo el permafrost. Los bosques han empezado algunas zonas boscosas a emitir dióxido de carbono. El océano se puede y está absorbiendo más dióxido de carbono, eso lo acidifica. El tema de la corriente oceánica, ahora uno de los últimos estudios, habla de que se está alterando. Esa corriente oceánica, Mario, es fundamental porque incide en el clima. Es una corriente que va del trópico al norte del continente y de ahí vuelve, entonces por un lado cálida hacia arriba y fría hacia abajo. Tiene un sistema que sí se altera, lo que se está hablando ahora, de que puede estar perdiendo estabilidad esa corriente. Es un colapso climático. Es un colapso, o sea, ese enlentecimiento o esa alteración de esta corriente implica cambios que van a ser tremendos en lo que hace al clima. Bueno, hay cosas que ya las estamos viendo. O sea, nada de esto, todo esto es sistémico, es una crisis sistémica. Dejemos la ideologización de lado, ¿no? Pero absolutamente. Al mismo tiempo nosotros tenemos que plantear. Y mira, voy a tomar la última frase de la carta de Perón, la última, que dice, porque podríamos tomar toda la carta, pero dice: no debe olvidarse que el problema básico de la mayor parte de los países del tercer mundo es la ausencia de una auténtica justicia social y de participación popular en la conducción de los asuntos públicos. Es decir, el problema es que las élites oligárquicas tienen la conducción de los asuntos públicos y es hora entonces de que este pueblo, este protagonismo popular se haga cargo de la situación y vuelque el timón de este barco de la historia en otro rumbo, porque vamos a chocar con el iceberg y nos vamos a hundir absolutamente todos. Y me parece que si algo deberíamos charlar quizás el viernes que viene, sí, es sobre el protagonismo popular para justamente torcer este destino que vos estás marcando, pero que si lo viéramos con un grado de fatalidad nos golpearía en el ánimo y nos desalentaría a seguir luchando. Bueno, yo tomo la primera parte de la Carta de Perón que habla de la marcha suicida que ha iniciado la humanidad. Estamos en una marcha suicida y tenemos que tomar conciencia de quiénes son y quiénes van a ser los representantes. El que no hable de estos temas no merece el voto directamente. Así es. Directamente. Bueno, Laura, te vamos a mandar un gran abrazo, como siempre, brillante, y la semana que viene vamos a seguir conversando sobre estos asuntos. ¿Cómo no, Mario? Nos vemos. Bárbaro. Bueno, hemos hablado con Laura Driu.